A continuación en este episodio sobre Follow Him. Mientras caminamos de la mano y crecer para ser más como Él. De eso se trata la iglesia. Así que si vas a la reunión sacramental o a la escuela dominical o a la sociedad de socorro o a la reunión del sacerdocio este mes, y si estás buscando la perfección, deja de buscar horizontalmente y empieza a buscar verticalmente porque la encontrarás siempre. Jesucristo, la perfección siempre está ahí, pero no la vas a encontrar horizontalmente. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Me llamo Hank Smith, soy su anfitrión. Estoy aquí con John, por cierto, John, escucha esto. Así es como te describo. Único, histórico y de impacto internacional. Eso es en realidad una declaración del presidente Nelson sobre la restauración. Pero tú, John, eres único, histórico, y has tenido un impacto internacional. Histórico. Creo que eso solo significa viejo, ¿verdad? ¡Sí, lo es! Es el más viejo del grupo. John, qué emocionante que estemos aquí. Es 2025. Hemos hecho 4 años de Ven, sígueme. Y esta es nuestra segunda vez volviendo a un libro de escrituras que ya hemos estudiado antes. Pero, John, estaba pensando en esto. Como has estudiado los otros 3, cuando vuelves a un libro de escrituras, creo que el estudio de los otros 3 lo traes contigo y cambia la forma en que ves este. Por supuesto. Y creo que lo que ha sido muy divertido, Hank, es que la gente pregunte, ¿lo van a hacer de nuevo? Eso espero, porque cada invitado ha traído una perspectiva única sobre cosas que ya hemos visto antes. Cada vez, Hank, tú y yo hemos estado, ¿por qué nunca he visto eso? Estoy muy emocionado de pasar por esto de nuevo, con diferentes invitados, diferentes perspectivas, y ver algunas cosas nuevas. De nuevo, esto es muy emocionante. Un nuevo invitado. Con una nueva visión. Simplemente no creo que vayamos a llegar al fondo de estas escrituras nunca. No creo que vayamos a llegar al punto en que digamos, lo tenemos todo. Lo tenemos. Tenemos al Dr. Tyler Griffin con nosotros. De todos los maestros en la iglesia, y a Tyler no le va a gustar que diga esto, pero de todos los maestros que he conocido, que son cientos de maestros en la iglesia, Tyler Griffin se destaca por su don natural para enseñar. Tyler, bienvenido. Bienvenidos de nuevo a Follow Him. Es un placer unirme a ustedes dos. Nos encanta tenerte aquí. Y Tyler es un viejo amigo nuestro. No es viejo, pero es un viejo amigo nuestro. No es histórico. Todavía no. No soy tan histórico. No es tan histórico todavía. Dame unos años, John. Los alcanzaré. Si él se vuelve histórico, tú podrías volverte prehistórico, John. Así que tendremos que tener cuidado. Tyler, solo quiero hacerte una pregunta. Creo que la mayoría de los miembros de la iglesia que realmente estudian el Ven Sígueme van a saber quién eres. ¿Qué ha pasado en estos? Creo que han sido ya 5 años. ¿En qué estás con Central de las Escrituras haciendo las lecciones de Ven Sígueme? ¿Cómo ha sido todo eso? Como ustedes dos describieron, es este viaje de descubrimiento. Y hay algo hermoso, casi mágico, diría yo, sobre este proceso de repetir, de hacer algo de nuevo, pero no lo está haciendo al mismo nivel. Es como una escalera de caracol donde no solo lo haces de nuevo, aprendes a hacerlo mejor y mejor. Eso es lo que ha sido. Es Dios moldeando, enseñando, instruyendo, corrigiendo, aclarando. Me da vergüenza algunas de las cosas que dije en cámara hace 4 años, 5 años, por las cosas que he aprendido ahora. Pero está bien. La vida se trata de progresar. Y como dijiste, Hank, nunca llegaremos al fondo de esto en esta vida. Y encuentro eso fascinante y ese viaje emocionante. Tyler, has enseñado esto durante décadas. ¿Todavía estás aprendiendo? John, sé que te has sentido así antes, cuando alguien te muestra algo y tú dices, ¿en serio? He enseñado esto durante mucho tiempo. ¿Cómo no he visto esto? Entonces, Tyler, para nuestros oyentes, ¿tú también? ¿Todavía estás aprendiendo? Por supuesto. No solo se trata de aprender, sino de experimentar. Creo que esa es la diferencia. No es solo conocimiento teórico. Es relacional. Es la conexión con el cielo. Tipos de capacidades que se están desarrollando, creciendo y profundizando. Esa es la belleza de esto. Honestamente sé que ustedes dos experimentaron esto al comienzo de cada semestre. Estoy seguro de que sientes lo mismo. Estoy más emocionado de entrar y enseñar, ya sea el libro de Mormón o el Nuevo Testamento, o Jesucristo y su Evangelio eterno, que en cualquier semestre anterior. Precisamente por todas estas cosas de las que hemos estado hablando, hay más por descubrir, y los estudiantes nos enseñan en el proceso lecciones del cielo, del Espíritu Santo.
¿Qué dice en Doctrina y Convenios? Todos somos elevados y edificados juntos. ¿Y John? Esa es una de nuestras esperanzas, que la gente escuche y se sienta elevada y edificada. Oh, por supuesto. Y pienso en cuando la gente pregunta, ¿vas a empezar de nuevo? Pensé que hemos tenido 8 más conferencias generales, discursos increíbles de nuestro profeta y otros líderes de la iglesia que también van a enriquecer todo lo que vamos a hacer. Podríamos empezar a repasar algunas de las frases de pensar celestial, de dejar que Dios prevalezca, de todas esas cosas que hemos escuchado recientemente, que van a enriquecer lo que estamos haciendo ahora. Bien dicho, John. No había pensado en eso. Ahora, John, vamos a seguir haciendo algo que hemos estado haciendo durante 4 años, y eso es usar el manual del Ven Sígueme. Hay mucho trabajo que se pone en esto, y está realmente bien hecho. La escritura es maravillosa. Las preguntas son fantásticas. No es demasiado corto, no es demasiado largo. Realmente lo es. Les animaría a todos a asegurarse de que estén en el manual cada semana. Voy a leer del manual aquí. Y luego, Tyler, estoy emocionado de ver a dónde vas con esto. Hoy no tenemos un bloque específico de escrituras para revisar. Estamos presentando la restauración. Así es como empieza el manual. ¿Cómo conmemoras el 200 aniversario de un evento que cambió el mundo? Esa es la pregunta que la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles reflexionaron mientras se acercaba abril de 2020, marcando 200 años desde la primera visión de José Smith. Este es el presidente Nelson. Nos preguntamos si se debería erigir un monumento, pero al considerar el impacto histórico e internacional único de esa primera visión, sentimos la impresión de crear un monumento, no de granito o piedra, sino de palabras. No para ser tallado en tablas de piedra, sino más bien para ser grabado en las tablas de carne de nuestros corazones. El monumento de palabras que crearon se titula La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación bicentenaria al mundo. Es un monumento, no solo a la primera visión, sino también a todo lo que Jesucristo ha hecho y sigue haciendo desde entonces. La restauración de su Evangelio comenzó cuando una persona se volvió hacia Dios y lo escuchó. Continúa de la misma manera. Oh, esto es tan bueno. Un corazón, una experiencia sagrada a la vez, incluyendo la tuya. Oh, wow. Tyler, ¿qué quieres hacer hoy? Tú y yo hemos estado hablando de esto durante un par de meses. ¿Qué se te ocurre? ¿A dónde quieres llevarnos? Buena pregunta. Este es un año tan único en el que podemos estudiar la doctrina y los convenios y todos estos eventos de la historia de la Iglesia y esta restauración en desarrollo. Es único en muchos niveles. ¿Qué otra escritura tenemos que fue dada originalmente en inglés? No se ha transmitido a lo largo de siglos o milenios para llegar a nosotros. Se nos ha dado en nuestro tiempo. Es una hermosa oportunidad para ver este canon abierto en curso. Los cielos están abiertos, como dice en la proclamación de la restauración. Creo que el punto más importante aquí es que la gente no solo abordar esto académicamente, por así decirlo, para decir, oh, te puedo dar todas las fechas, las personas, los lugares, los eventos, el flujo de todo lo que estaba ocurriendo. Tan importante e interesante como eso es, volvemos a lo que terminaste allí, al final de ese segundo párrafo, incluyendo la tuya. No importa cuántas personas lo sepan, que la Iglesia es verdadera. No importa cuántas personas puedan testificar que el libro de Mormón es verdadero, o que doctrina y convenios son escritura, o que José fue un verdadero profeta. Esos son todos medios para un fin de conectarme con Dios para decir, Padre Celestial, necesito ayuda. Necesito saber lo que necesito saber para poder hacer lo que necesito hacer para convertirme en quien tú me enviaste aquí a la tierra para ser. Eso es realmente el enfoque para mí de la proclamación de la restauración y la doctrina y convenios, y francamente, de cada escritura que cubras, es cómo podemos convertirlos en puntos de conexión con Cristo, donde puedo verlo, puedo verme a mí mismo con Él en la página, y puedo ver dónde puedo tomar su mano y caminar con Él en ese camino del convenio que Él tan amablemente ha trazado para nosotros. Al final de este episodio de apertura para este nuevo año, espero que cualquiera que esté viendo o escuchando diga, quiero llegar a saber por mí mismo, no solo en mi mente, sino en mi corazón y en todos mis deseos y en mis comportamientos, que estoy del lado del Señor
Voy a caminar con Él este año. Voy a dedicar mi vida, voy a consagrar mis deseos, mi devoción a Él antes, porque creo en las palabras del profeta, cuando él dijo, el Señor va a realizar algunos de sus mayores milagros de todos los tiempos. Me encanta la energía y emoción alrededor de la iglesia en este momento, el hecho de que esté pasando tanto. Para aquellos que están familiarizados con C.S. Lewis y las Crónicas de Narnia, yo diría que Aslan está en movimiento. Eso es fantástico. Frecuentemente les digo a mis hijos, tienen que tener su propia arboleda sagrada. Podemos aprender sobre la arboleda sagrada. Podemos ir a la arboleda sagrada. Podemos amarla. Me encanta la historia de José Smith. Me encanta la primera visión, pero tiene que llevarme a la mía propia. Primera visión, la primera de muchas. Necesito tener experiencias continuas con el Señor. Alguien podría decir, ¿por qué José Smith no habló tanto sobre la primera visión? Creo que esa podría ser una razón. Ve y ten la tuya propia. Ve al Señor. No tienes que solo leer sobre mi experiencia con Él. Puedes tener la tuya propia. Sí, me encanta lo que estás diciendo aquí. Me recuerda a Moisés. Ven conmigo al Sinaí. Aquí está José. Ven conmigo a la arboleda sagrada. Y algo que dijo en la historia de la iglesia, José Smith dijo, Dios no le ha revelado nada a José, pero lo que él hará saber a los 12, e incluso el más humilde de los santos, puede conocer todas las cosas tan rápido como sea capaz de soportarlas. Sí, tú también puedes hacer esto. Así que gracias, Tyler, por señalar eso. Esa última línea es realmente buena. Un corazón, una experiencia sagrada a la vez, incluyendo la tuya. Eso es realmente bueno. Y hemos hablado de esto muchas veces en el programa, John. Necesitamos enviar a nuestros hijos y nietos al Señor. Ten tu propia experiencia. Ve a hablar con Él. Ve y pregunta. Si quieres hablar con alguien que está obsesionado con doctrina y convenios, Anthony Sweat está justo ahí. Anthony dijo que cuando era niño, abrió una Biblia, y era una de esas Biblias con letras rojas. Él dijo, papá, ¿qué son las letras rojas? Y su padre le dijo, bueno, aquí es donde Jesús está hablando. Y pensó, oh, wow, está bien, voy a prestar atención a las letras rojas. Y luego se le ocurrió, ¿y si hacemos de doctrina y convenios una Biblia con letras rojas? ¿Dónde escucharíamos al Señor? Y él dijo, casi todo sería en letras rojas. Esta es la voz del Señor a través del profeta. Me convirtió un poco en ese momento. No dejo que eso salga mucho porque constantemente estoy tratando de llevarlo en la otra dirección. Pero esta es, sin duda, la voz del Señor en nuestros días. Me encanta eso. Y me encanta el hecho de que Dios nos permite escuchar su voz a través de sus instrumentos. No es Dios mismo, hablando desde un megáfono en el cielo, por así decirlo. Es a través de la voz de sus, a veces, muy humildes siervos. Me asombra contrastar la diferencia entre cuando José está hablando proféticamente y cuando José está hablando como un chico de campo en el norte del estado de Nueva York, y hay un contraste marcado entre esos dos. Eso es maravilloso. El Señor toma las cosas débiles de la tierra para hacer su obra. No sé si eso es un cumplido. A José Smith. Pero voy a tomar las cosas débiles de la tierra. Mira lo que puedo hacer con ellas. La otra cosa que añadiría aquí al inicio de este nuevo año es la realidad de que el fundamento de la restauración del Evangelio está arraigado en José Smith usando su albedrío para actuar de maneras que alineen su voluntad con la de Dios. No se despierta una mañana diciendo quiero ser un profeta, quiero establecer una iglesia, quiero escribir nuevas escrituras. Él fue a la arboleda con una pregunta: ¿a qué iglesia debo unirme? Porque me preocupa el bienestar de mi alma. Quiero arrepentirme, quiero ser salvado. ¿Pero a qué iglesia debo unirme? Y porque hizo eso, Dios lo usa como un instrumento para revelar y restaurar todas estas increíbles verdades, doctrinas, autoridad, llaves, establecer la iglesia. Todo ese increíble flujo de la restauración viene porque José estaba dispuesto a poner su propia voluntad en el altar, que, francamente, es la invitación para todos nosotros como individuos este año también, no hacer de este año un deporte de espectadores, por así decirlo. Dejar que otras personas hagan la excavación y la enseñanza, y nosotros simplemente nos sentamos y absorbemos, pero decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Aprendemos, seguimos reuniendo todos estos recursos que podamos, pero eventualmente tiene que convertirse en un ¿entonces qué? ¿Qué voy a hacer ahora de manera diferente a lo que he hecho antes? ¿Y cómo puedo alinear mi voluntad con la de Dios para poder avanzar en el camino del convenio? Sí,
Y una cosa que creo que veremos este año, Tyler, es que es un proceso lento, línea sobre línea con José. Podemos verlo suceder. Y con nosotros también. Podemos ponernos un poco impacientes y decir, oye, podemos apurar este proceso de cambio. Y si te mantienes firme, la persistencia es clave. Sigue regresando. Es casi imperceptible. A veces, Como un niño pequeño que va creciendo y aprendes cosas básicas, cómo caminar, cómo atarte los zapatos, cómo alimentarte, cómo correr, cómo leer, y eventualmente sigues desarrollando más. Y como dijimos antes, siempre hay más por aprender. Es un evangelio inagotable, como solía llamarlo el Elder Maxwell. y eso es tanto aterrador y emocionante. ¿Cuánto no sé yo? Es un poco desconcertante, porque cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. Es como esa analogía de un círculo. Si dibujaras un círculo, el interior del círculo es lo que sé, fuera está lo que no sé. Las preguntas que tengo son la circunferencia del círculo. El borde. Cuanto más aprendo, más preguntas tengo, y eso es hermoso. Es maravilloso. Mis estudiantes me harán preguntas. Creo que tengo bastante experiencia. Puedo responder esta pregunta. Y sabes qué, no lo sé. Lo siento. Voy a averiguarlo. Mi profesor de sexto grado, un saludo a Harrow Bayer, era increíble. Tenía citas por todas las paredes, y todavía me refiero a algunas de esas hoy en día. Uno de ellos dijo, cuanto más grande es la isla del conocimiento, más larga es la costa de la maravilla. Resuelves una pregunta y te surgen 5 más, ¿no? Todos estamos aquí porque un chico adolescente hizo una oración. Como dijiste, Tyler, su pregunta fue, ¿a qué iglesia debería unirme? La avalancha que vino después de eso. Quiero decir, todo lo que este chico quería saber era a qué iglesia unirse. Solo quiero saber a qué iglesia ir el domingo. Aquí estamos, sentados aquí. Mira lo que ha pasado. Es una obra maravillosa y un prodigio. Es increíble, y todavía sigue. Y John, yo añadiría esto. Moroni le dijo a José que su nombre sería conocido para bien y para mal. No bueno y no tan bueno. Para bien y para mal. Pero nosotros, los tres aquí y a lo largo del año, testificaremos de la bondad y el carácter de José Smith. Y esperamos que te quedes con nosotros. Si quieres saber la verdad sobre José Smith, quédate con nosotros este año. Y en tus propios estudios, persevera. Vas a salir de esto como millones lo han hecho, con un testimonio de la bondad de José Smith. Y realmente la bondad de José Smith. Por quién es el Señor y lo que puede hacer con alguien. Y añadiría que a veces, como seres humanos, nuestra tendencia natural es querer soluciones instantáneas, respuestas rápidas, una resolución completa a nuestros problemas. Esto está alineado. Este es un proceso. José entra en la primavera de 1820 y ves al Señor hacer su obra. Desde nuestra perspectiva, es absolutamente acelerado y alucinante. ¿Cuánto ha pasado en los últimos 200 y qué? ¿4 años? 5 años. Nuestra vida está destinada a ser un proceso de crecimiento. Cuando miro la restauración y este desarrollo de la plenitud del Evangelio de Jesucristo en estos últimos poco más de 200 años, me recuerda a la alegoría de Cenós en el libro de Mormón, Jacob 5. Si recuerdas esa tercera visita al viñedo, cuando encontraron toda esta fruta, pero ninguna era buena. Era todo salvaje. Mucha fruta, pero no del tipo correcto. El diagnóstico de esa tercera visita fue, me encanta esta línea aquí. Está en Jacob 5, versículo 48. Así que escucha esto, no solo en el contexto de la historia de la casa de Israel o la historia de las dispensaciones desarrollándose, pero también escucha sobre nuestro desarrollo personal y nuestro propio discipulado. Y lo que a veces puede pasar, y sucedió que el siervo le dijo a su amo, ¿no es la altivez de tu viñedo? ¿No han superado las ramas a las raíces que son buenas? Y porque las ramas han superado a las raíces, he aquí, crecieron más rápido que la fuerza de las raíces, tomando fuerza para sí mismas. Tan a menudo, en nuestras propias vidas, nos involucramos en tantas cosas, en tantas actividades que producen frutos, que si no tenemos cuidado, en realidad puede sobrepasar las raíces que necesitamos para poder sostener y apoyar toda nuestra vida. Solo tienes tantos minutos en un día, solo tienes tanta energía, así que donde dedicas, esa energía es realmente importante. En la restauración en desarrollo, es increíble ver cómo Dios lo mantiene medido.
Y no solo está explotando por toda la tierra. Aquí tenemos esta tragedia de la tercera visita con la gran apostasía. Y entonces, ¿cuál es la solución? Tyler, tú me conoces bien. ¿Sabes cuánto me encanta el capítulo 5 de Jacob? Si miras las grandes películas exitosas de hoy, siguen la misma trayectoria que Jacob 5. Hay una preparación, un desarrollo lento, una tragedia. Y aquí viene esta redención. Aquí vienen los héroes. Y ese realmente es el momento de la tragedia. ¿Qué más podría haber hecho por mi viñedo? Quizás todo ha terminado. Quizás simplemente terminemos todo el proyecto ahora mismo. Y luego está esto, intentemos una cosa más. Llama a los siervos. Casi como este grupo que ha sido guardado. Llama a los siervos. Y todo cambia. Sí, y eso es increíble cuando dice en el versículo 61, ve y llama a los siervos, para que podamos trabajar diligentemente con todas nuestras fuerzas en el viñedo, para que podamos preparar el camino. Y luego, en el versículo 62 dice, por tanto, vayamos y trabajemos con todas nuestras fuerzas esta última vez. Un par de cosas que me parecen hermosas ahí son, Jesús es el Señor del viñedo, no está diciendo, ve y descúbrelo. Él dice, ven a trabajar conmigo, trabajaremos en mi viñedo una vez más. Vamos a nutrir, cavar, podar, injertar y plantar una vez más, pero lo haremos de una manera diferente. Me encanta esto. En el versículo 66 él dice, me duele que deba perder los árboles de mi viñedo. Por tanto, quitaréis lo malo, conforme a medida que lo bueno crezca, para que la raíz y la copa sean iguales en fuerza, hasta que lo bueno supere a lo malo. Eso, para mí, es la esencia de nuestra dispensación del Evangelio. El Señor del viñedo está trabajando de manera muy metódica para que las ramas coincidan con la fuerza de la raíz, mientras el Evangelio se desarrolla. Y ahora te sientas en la conferencia general, y siempre es una incógnita cuántos templos van a anunciar. Cada año me pregunto cuántas misiones nuevas van a haber. El crecimiento está llegando mucho más rápido ahora que antes, pero tuvimos que establecer la estructura de la raíz, lo cual, para mí, es un modelo hermoso para cada uno de nosotros. Al entrar en este nuevo año de estudio, no te emociones tanto con todos los adornos y decoraciones del Evangelio que perdamos de vista el núcleo, la raíz de la conversión y nuestra conexión con Cristo. Y nos aseguramos de que todas estas increíbles actividades en las que estamos involucrados no opaquen eso que es de mayor valor, que es literalmente mi conexión de convenio con Dios y con Jesucristo. Eso es maravilloso. Recuerdo al presidente Hinckley diciendo que uno de los mayores problemas en la iglesia es lidiar con el crecimiento expansivo de la iglesia. Tyler, qué gran perspectiva es saber que el Señor no va a dejar que esto florezca sin control. Vamos a ir despacio y con intención, pero a medida que eso se establece, en realidad puede ir más rápido. Se puede acelerar. No sé si alguno de ustedes ha escuchado eso alguna vez. Creo que la palabra podría ser acelerado. Justo ayer le estaba diciendo a mi clase que antiguamente solíamos usar algo llamado un rotafolio cuando estábamos en las misiones. Mi rotafolio tenía una ayuda visual con los 16 templos de la iglesia y podría nombrarlos de vista porque eran solo 16. Aquí está Manti, aquí está Logan, aquí está Salt Lake, aquí está St. George, Cardston, Alberta. Dije, ¿cuántos se anunciaron en la última conferencia general? Mis estudiantes sabían, 17. Yo estaba como, más que mi rotafolio en una semana. ¿Sabes lo que me encanta de lo que estás diciendo aquí, Tyler? Es esa conexión de convenio con Cristo. Una de las formas en que he escuchado esto expresado más recientemente que realmente aprecio es: no pienses en un convenio como simplemente un contrato que firmas y dejas en el estante. Piénsalo como una relación donde Cristo es fuerte y debido a esa relación puedo apoyarme en su fuerza por ayuda. Y cada uno de estos corazones, uno a la vez, como decía tan hermosamente ese párrafo introductorio, un corazón, una experiencia sagrada a la vez, incluyendo la tuya. De eso se trata, una relación de convenio a la vez, mientras ocurre este crecimiento masivo, pero es una persona a la vez, creciendo cuidadosamente. ¿Me siento mal por esas personas? ¿Recuerdas cuando éramos más jóvenes la gente decía, tenemos la meta de visitar cada templo, ¿verdad? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Sí, en este punto, incluso es difícil decir, tengo la meta de visitar cada templo en Utah.
Cuando estaba en Filipinas en la misión, había un templo en construcción en Manila. Y luego el presidente Dallin H. Oaks dio un discurso. Mencionó Filipinas y mostró incluso un gráfico con 11 templos, planta operativa en construcción en Filipinas. Las cosas realmente mejoraron después de que me fui. No sé exactamente qué pensar de eso. Eran las semillas que plantaste, John. Es interesante al analizar esta restauración en desarrollo y el día en el que tú y yo vivimos ahora. Podemos ver esto sucediendo justo ante nuestros propios ojos, y en cierta medida ser una pequeña parte de ese crecimiento. Es increíble con qué frecuencia te encuentras con personas que se quedan atrapadas en simplemente no sé si la iglesia es verdadera, o simplemente no sé si José Smith es un profeta verdadero, o simplemente no sé si el libro de Mormón es verdadero, o si el presidente Nelson es un profeta verdadero, o lo que sea. Me fascina cómo las escrituras no ponen el énfasis en una prueba externa de verdadero o falso. En otras palabras, la pregunta más importante aquí no es si la iglesia es verdadera o si José Smith fue un profeta verdadero. Porque la gente puede entrar en todo tipo de ejemplos y decir, bueno, no pudo ser un profeta porque hizo esto, o dijo esto, o porque no hizo aquello. Encuentran todas las razones que pueden para decir por qué debe ser un falso profeta, pero muy raramente dan tiempo de hacer la prueba de verdadero o falso por sí mismos. En otras palabras, si José Smith fue un profeta verdadero o no, no va a cambiar por mi creencia o falta de creencia en él. La veracidad del libro de Mormón, o su veracidad, no va a cambiar en absoluto, ya sea que yo lo crea o no. Si el presidente Nelson es un profeta verdadero o no, no va a ser afectado por mí. Lo único que puedo afectar es si soy verdadero o no, a la verdad, si soy fiel o no, a los principios que Dios está dispuesto a darme para avanzar. Y a veces tengo que avanzar solo con fe porque no sé, pero eso también es un don del Espíritu, no solo un don de saber. A veces es un don creer para los oyentes allá afuera. Si estás diciendo, pero no tengo este testimonio fuerte como escucho a la gente darlo rápidamente en la reunión de testimonios, está bien, si puedes siquiera creer y si puedes vivir como si creyeras y puedes avanzar con deseos de creer aún más y ponerte a prueba de verdadero o falso, en lugar de todas estas cosas externas, lo más probable es que crezcas como los árboles en el viñedo. Te volverás fructífero porque, John, como dijiste, porque tus raíces están conectadas a esa relación con Cristo. De ahí es de donde estás sacando tu fuerza. No la estás sacando de los que dudan, de los incrédulos, de las personas que quieren lanzar críticas a José, o cualquiera de nuestros profetas, o cualquiera de nuestras escrituras, o cualquiera de nuestras revelaciones o prácticas. No te va a ayudar. Los profetas generalmente caminan en la dirección en la que están mirando. En lugar de enfrentar a los que dudan y a los incrédulos, como dijo el presidente Nelson, enfrenta al Señor. Dirijamos nuestra atención, el enfoque de nuestra vida, a Jesucristo y verlo no solo como la raíz, sino como mi raíz. Es donde pongo el esfuerzo de mi vida, decir, en 2025 más que nunca antes, voy a buscar al Señor Jesucristo para hacer su voluntad y confiar y seguir a sus profetas, mejor de lo que lo he hecho antes. Y simplemente veamos detenidamente qué pasa con este fruto, observemos con atención. Ahora se produce de alguna manera debido a esa vida enraizada en Cristo. Mi hijo de 18 años, Mason, le gusta llevarme al gimnasio todas las mañanas. Mientras hablabas, Tyler, pensé, ¿no sería raro que Mason y yo camináramos por el gimnasio diciendo, me pregunto si esa pesa es verdadera? Me pregunto si esa caminadora funciona. Me pregunto si esta elíptica es verdadera, donde el Señor diría, de eso no se trata esto. Empieza a usar estas cosas. Usa el libro de Mormón. Escucha al profeta, empieza a actuar sobre esas cosas. Este gimnasio, esta iglesia no se trata de lo que es verdadero o no. Se trata de que te desarrolles en una persona verdadera. Me gusta mucho como lo dijiste. Es casi como si pusiéramos el libro a prueba, el libro de Mormón a prueba, en lugar de ponernos a nosotros mismos a prueba. Me encantan estas charlas de padre e hijo en el libro de Mormón. Cuando Alma, hijo, habla con Coriantón, esos capítulos se introducen como, te maravillas de esto, te preocupas por esto, te maravillas de esto, y piensas que esto es injusto.
Al final él dice que estas cosas no te preocupen más. Solo deja que tus pecados te preocupen. Te estás enfocando en lo incorrecto, hijo. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Y deja que su justicia y su misericordia y su paciencia, su longanimidad, tengan pleno dominio en tu corazón. Solo pienso, wow, mira lo que acaba de hacer ahí. Estás mirando las cosas equivocadas, hijo. Qué gran perspectiva, John. Te maravillas de esto. Estás pensando en eso. Estás debatiendo sobre la justicia de Dios aquí. Dejemos eso a un lado y enfoquémonos en cómo estás internamente. ¿Estás alineado? Al juntar todos estos conceptos aquí, vivimos en un mundo que se enfoca tanto en la historia y en tratar de sacar trapos sucios, tratando de volver a nuestra analogía aquí de la viña. Pasamos tanto tiempo escarbando en las raíces, tratando de encontrar algo para desacreditar, ya sea a una persona, una organización o una escritura. Y me encanta que Jesucristo dijera, por sus frutos los conoceréis. Él no dijo, por sus raíces los conoceréis. El profeta puede pasar mucho tiempo tratando de sacar todo tipo de trapos sucios sobre diferentes personajes en la historia de la Iglesia, pero al final del día, cuando miramos el fruto que fue producido por Dios a través de sus instrumentos en esos primeros días de la Iglesia, especialmente José Smith y aquellos que lo rodeaban, esos frutos son dulces y me conectan con Cristo. Me dan una visión de quién soy y, más importante, de quién puedo llegar a ser, y me dan esperanza. Incluso mientras hablamos, estamos pasando mucho tiempo, irónicamente, hablando del Libro de Mormón, mientras nos preparamos para comenzar un nuevo año en Doctrina y Convenios, pero creo que eso es apropiado, ya que esta es la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, y el Libro de Mormón es una parte vital de ese proceso de restauración. Hay una línea en Predicad mi Evangelio que pensé, oh, wow, quien haya escrito eso, quiero invitarle a almorzar. Voy a parafrasearlo. A lo largo de la historia, Dios ha tenido un patrón de comunicarse con sus hijos a través de un profeta, y el hombre ha tenido un patrón de rechazarlos. Luego dice, increíblemente, incluso rechazaron a Jesucristo cuando vino. Y luego dice, considera nuestra evidencia de que Dios se ha comunicado nuevamente a través de un profeta. Considera nuestra evidencia de que Dios se ha comunicado nuevamente a través de un profeta. El profeta es José Smith, y la evidencia es el Libro de Mormón que puedes leer y estudiar. Ahora, al respecto, qué buena manera de decirlo. Él se comunicó de nuevo y esta vez vino con 531 más o menos páginas de evidencia. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿De dónde vino esto? ¿Y cuáles son los frutos de eso? Hermoso. Estoy seguro de que ambos sienten lo mismo. A medida que he leído el Libro de Mormón, y ahora lo he estudiado, lo he leído, lo he estudiado y lo he enseñado, entiendo lo que dijo José Smith. Señor, líbranos de la prisión de pluma y tinta. ¿Cómo me siento acerca del Libro de Mormón? Trato de ponerlo en palabras. Se siente como una prisión. Simplemente no hay palabras para describir lo que este libro ha hecho, cómo me siento al respecto, lo que he visto en él. Y no siempre ha sido así. Tomó, como dijiste, Tyler, tiempo. Y ahora la belleza y majestuosidad, dirías, del Libro de Mormón es abrumadora para mí. No hay palabras para describir cómo lo veo, lo percibo y cómo me siento al respecto. Amén. Solo podría agregar que José Smith nunca había visto un olivo en su vida. Me parece fascinante, John, que aquí tenemos a un chico de granja de Nueva Inglaterra que sabe mucho sobre eso. Limpiar la tierra, talar árboles y arrancar raíces, nivelar y arar. Arar y luego plantar y cosechar alimentos de la granja. No obtenemos muchos detalles sobre despejar la tierra en el Libro de Mormón. No obtenemos mucho de explicaciones de granjas de Nueva Inglaterra. Pero como dijiste, obtenemos un relato muy detallado de un viñedo de olivos. Sí, este capítulo es uno de esos. Y van a tener que detenerme aquí, pero este capítulo, Jacob 5, podrías pasar tu vida en este capítulo. Y este es uno de cuantos capítulos en los que puedes hacer lo mismo. Sé que ambos se sienten así. La emoción que cuando captas la visión del Libro de Mormón casi eclipsa a José Smith. Ves al profeta y te impresiona. Y luego ves el libro y casi te olvidas de él y dices, wow, esto es interminable.
¿Cómo lo llamó el Elder Maxwell? Esta mansión, habitación tras habitación tras habitación, con una nueva chimenea para calentarme constantemente, para siempre. ¿No es algo hermoso que si vuelves a la alegoría, no se trata de los siervos? Ni siquiera están nombrados. Otros siervos son llamados en nuestra dispensación, y eran pocos. Así que tienes a algunas personas que son llamadas para ir y ayudar al Señor, y me encanta el versículo 72. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas. Y el señor del viñedo también trabajó con ellos, y ellos obedecieron. Obedezcan los mandamientos del señor de la viña en todas las cosas. Si pudiera darme una orden para el 2025, entrando en este año de estudio de doctrina y convenios, sería esa. Versículo 72. Ir y trabajar con todas mis fuerzas, hacer todo lo que pueda para trabajar con el señor del viñedo, para obedecer sus mandamientos en todas las cosas. ¿Para qué fin? No es para que yo reciba gloria. No estamos construyendo mi reino. No se trata de mí. Se trata de cultivar frutos. Se trata de cultivar frutos, y eso requiere tiempo y paciencia, que mis esfuerzos de excavación. Algunos oyentes pueden tener familiares discapacitados de los que están cuidando, otros pueden haber pasado por terribles pérdidas por muerte o divorcio, o haber perdido trabajos, o haber sido desplazados de sus hogares, o todo tipo de tragedias, y la realidad es que seguimos adelante trabajando con el Señor. Cavamos un poco aquí, podamos un poco allá, nutrimos un poco por allí, injertamos aquí con la ayuda y la inspiración del Señor, y confiamos en que con el tiempo las cosas van a salir bien. Hermosos frutos van a ser producidos en esta pequeña parte del viñedo que Él me ha dado para trabajar. Y qué privilegio es ir y trabajar con todas mis fuerzas. No es como si el siervo estuviera en servidumbre, es una relación de convenio con el Señor. Y me encanta eso, y es un gozo trabajar con Él en el viñedo. No es una tarea que sea pesada. ¿Hay algo mejor que trabajar codo a codo con el Señor del universo? No tiene explicación. Recuerdo el momento en el año del Antiguo Testamento, esa impresión una y otra vez en mí. Dios no está desentendido. Él no solo está observando lo que está pasando, Él estaba persiguiendo incansablemente a las personas, persiguiendo a sus hijos. Entonces, en la alegoría de la que hemos estado hablando, me duele que deba perder este árbol. Si tienes un viñedo con un par de cientos de árboles y pierdes uno, pero ¿qué pasa si son personas? Y si son relaciones, y eso lo hace totalmente diferente. Eso me duele. ¿Debería perder alguno de estos árboles? ¿El señor del viñedo lloró? ¿Cómo crees que se siente el señor del viñedo acerca de esos siervos? Puedes leer hacia el final del capítulo. Bendito eres, porque has sido diligente al trabajar conmigo en mi viñedo. ¿Puedes sentir esa hermosa conexión entre el Señor y estos siervos? Es increíble. Así que gracias por acompañarnos en el capítulo 5 de Jacob hoy, también conocido como Doctrina y Convenios. Perdón, no quería llevarnos tan lejos en Jacob 5, pero es tan aplicable a la restauración. Este es un concepto interesante que aquí tienes a un Dios que sostiene mundos sin número en sus manos. Él es más que capaz. Él puede hacer su obra. Él nos dice que en 2 ocasiones en segundo. Nefi 27. Soy capaz de hacer mi propio trabajo, y sin embargo me fascina que Él confíe en siervos para ayudar en la obra, cuando Él podría simplemente, milagrosamente, realizar todo el trabajo mucho mejor. Francamente, que José Smith, o cualquier profeta o cualquier maestro, Jesús podría dar cada discurso este próximo domingo en la reunión sacramental, y sería la mejor y más perfecta reunión sacramental de todas, pero una reunión sacramental perfecta no es el punto. Ayudarnos a crecer línea sobre línea para ser más como el Salvador, ese es el punto. Y no puedes lograr eso yendo a una clase y que alguien te enseñe hechos, cifras, fechas y lugares. Lo haces caminando con el Salvador, guardando sus mandamientos lo mejor que puedas y luego pidiendo perdón cuando no lo logras. Extender misericordia a otros que también están luchando en su parte de la viña. Trabajamos juntos, crecemos juntos, nosotros con el Señor ayudamos a producir fruto juntos, y es solo este largo proceso de convertirnos en quienes tenemos la capacidad de ser. Y simplemente me maravillo de la bondad de Dios.
En lugar de simplemente tomar el control de mi vida y hacer todo perfectamente, Él me deja luchar. Él me deja luchar. Él me deja enseñar esas lecciones. Él me deja venir como invitado a tu podcast aquí, porque hay una oportunidad para aprender, crecer, desarrollarse y convertirse. Me asombra lo paciente y amable que es con nosotros como hijos de Dios durante este proceso de crecimiento. John, he sido tu compañero de misión aquí el tiempo suficiente como para saber en qué estabas pensando. Yo lo empiezo y tú lo terminas. El Señor realiza su obra a través de las personas. Y Él logra que su gente se realice a través del trabajo. Me gusta eso. Mi presidente de misión, Menlo Smith, solía decir, el Señor realiza la obra a través de su gente y su gente se realiza porque aún no hemos terminado. Así que hacemos el trabajo sin importar cuántas veces tropecemos y todo lo demás. Pero me encanta que dijiste eso, Tyler. Hace un tiempo, ¿sabes? Cuando pienso en las cosas que enseñé hace 20 años, me da vergüenza porque todavía estoy aprendiendo. Sin embargo, Él nos deja hacerlo. Pero lo hace por lo que estamos llegando a ser, lo cual has mencionado varias veces hoy, Tyler. Se trata de en qué podemos convertirnos. Y es un proceso largo. Lo cual, para mí, es una de las verdades más hermosas que Dios restauró en la tierra. Es esa simple realidad que todos hemos conocido desde que pudimos cantar cualquier canción de primaria. Soy un hijo de Dios. Esa es una doctrina única en la restauración. La mayoría de la gente en el mundo nos ve como creaciones de Dios, que Él nos formó, nos hizo, pero es algo totalmente diferente para mí crear algo o dar forma a algo, en comparación con engendrar una nueva vida en un niño. Esa es una relación totalmente diferente. Y ese niño ahora tiene la capacidad de crecer, de convertirse en algo que ninguna de mis creaciones tiene la capacidad de hacer. Vemos que eso sucede no solo con José Smith y aquellos que estaban a su alrededor en los primeros días de la iglesia, pero lo vemos con cada uno de nosotros aquí ahora, que somos hijos de Dios, no somos robots creados por Dios y programados por Él. Porque si ese fuera el caso, francamente, cuando nos equivocamos, Él debería simplemente reprogramar, arreglar ese código que se desvió, arreglarme. Pero no arreglas a los niños así. Invitas, enseñas, amas, persuades, motivas a los niños a usar su albedrío para crecer en su capacidad, y eso es lo que veo en la restauración que se ha desarrollado en los últimos 200 años. Es un grupo de unos pocos siervos que están dispuestos a volverse al Señor y decir, está bien, trabajaremos contigo, así como tú estás dispuesto a trabajar con nosotros, y crecemos hasta convertirnos en esos hijos de Dios que nacimos con la capacidad de ser. Me encanta eso. Eso es maravilloso. Creo que sería beneficioso pasar un tiempo en el documento real, producido por nuestra primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, para esa notable conferencia general del 200 aniversario en abril de 2020. Como mencionaste en esos 2 primeros párrafos del manual de Ben, sígueme. Tyler, creo que esta es una gran oportunidad, porque estoy seguro que ambos recuerdan que en abril de 2020 el mundo estaba en completo caos. Y tal vez algunos de nosotros nos perdimos esta proclamación, y con buena razón también. Nunca habíamos visto algo así. Abril de 2020. Si no me falla la memoria, Hank, BYU cerró las clases el 20 de marzo. Una semana después, una semana y media después, tenemos la conferencia general, y esto se dio la proclamación de la restauración, y estoy de acuerdo contigo. Creo que mucha gente probablemente se perdió la importancia de ese momento porque estábamos tan distraídos con lo que estaba pasando a nuestro alrededor con el COVID. Así que esta es una buena oportunidad para que digamos, echemos un vistazo a eso. Señalan en el manual de Ben, sígueme cómo se abre toda la proclamación. Esa primera frase es fascinante. Proclamamos solemnemente que Dios ama a sus hijos en cada nación del mundo. Esa es una hermosa verdad que el Libro de Mormón ha enseñado durante siglos. Estamos reconociendo colectivamente esa verdad más que nunca, pero todavía hay espacio para crecer. Todavía tenemos espacio para mejorar en eso. Este reconocimiento de que todos los hijos de Dios, en cada nación del mundo, cada uno de ellos, es amado por Él. Me recuerda a esa poderosa línea en la declaración de Alma-Hijo en Alma 29, cuando la abre diciendo, «Oh, que, si fuera un ángel y pudiera tener el deseo de mi corazón».
Bueno, eso tiene sentido porque fue un ángel quien vino y cambió su vida originalmente. Luego dice, sí, peco en mi deseo. Debería estar contento. Pero luego él da esta increíble verdad en el versículo 8, porque he aquí el Señor concede a todas las naciones, eso es como 100% de su propia nación, y lengua para enseñar su palabra, sí, en sabiduría, todo lo que él considere adecuado que deban tener. Por lo tanto, vemos que el Señor aconseja con sabiduría de acuerdo con lo que es justo y verdadero. Me encanta esta realidad de que Dios dará a sus hijos tanto como estén dispuestos y sean capaces de recibir de Él, y se lo dará en su propio idioma y de su propia nación. Es un hermoso recordatorio de la universalidad del amor de Dios. Si consideras todas las formas en que la primera presidencia, en el quórum de los 12 apóstoles, podría haber abierto una proclamación al mundo entero, no toma mucho tiempo pensar o reflexionar sobre eso para darse cuenta de que fue hermoso. Eso fue como el punto de partida perfecto, porque el amor es el mayor motivador existente. No hay nada más poderoso que lograr que niños usen su albedrío de manera adecuada. Puedes avergonzarlos, puedes amenazarlos, puedes coaccionarlos, puedes sobornarlos. Puedes hacer todas estas otras técnicas y obtener los comportamientos que podrías estar buscando, pero no conseguirás su corazón. Es el amor lo que abre el alma de los hijos de Dios para reconocer quiénes son, quién es Él y en quiénes se pueden convertir. Y luego la doctrina, el alimento que viene del Evangelio de Jesucristo, ahora tiene un terreno más fértil en el que aterrizar, crecer y un día dar fruto. Así que me encanta que empezaron con, no me importa quién eres o dónde vives, eres un hijo de Dios y Él te ama. Eso se convierte en el arado y rastrillado del suelo para prepararlo para todo esto. Increíble. Las semillas de doctrina que ahora van a ser plantadas por los miembros de la primera presidencia en el quórum de los 12. Hablando del quórum de los 12, el Elder Renlund, el objetivo del Padre Celestial al criar a sus hijos, no es que hagan lo correcto. ¿Ambos recuerdan eso? Pensé, ¿qué? Sí. No es que sus hijos hagan lo correcto. Es que sus hijos elijan hacer lo correcto y en última instancia se conviertan como Él. Él no quiere simplemente hijos obedientes. Dios desea, espera y dirige a sus hijos a que elijan por sí mismos. Él no fuerza la obediencia. Maravillosa charla. Podría seguir hablando de esto. Hermoso. ¿Qué conferencia fue esa? Eso fue en octubre de 2018. Maravilloso concepto. Luego, al continuar con el resto de ese primer párrafo, podría llegar a decir, solo porque los tres estamos acostumbrados a enseñar clases de escrituras y nos gusta hablar de capítulos y versículos, es algo que simplemente se desliza de la lengua. No me importa mirar un documento como este. Sé que no es una escritura canonizada, entiendo eso, pero para mí esa escritura, a nivel de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, se reúnen unánimemente y hacen una proclamación al mundo entero. Para mí eso es escritura, así que voy a referirme a estos no como párrafos, sino como versículos, si está bien. Entonces, si continúas en el versículo 1 aquí, dice Dios el Padre nos ha dado tres cosas aquí: el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo Jesucristo. Nuestro Padre, nuestro Dios, es un dador de regalos y nos dio el mejor regalo de todos. No solo nos dio la vida de su Hijo, nos dio el nacimiento divino y ese sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo Jesucristo. Y por cierto, perdón por usar el nombre de John en vano aquí, pero por cierto, si miras la frase aquí, su amado Hijo, y empiezas a sumar todos los lugares donde Dios, el Padre, es quien está definitivamente hablando en las Escrituras. Tienes la voz de Dios, el Padre, primero en el bautismo de Cristo, lo tienes en el monte de la transfiguración, lo tienes en 3 Nefi 11, con el grupo de personas reunidas en el templo en abundancia, y lo tienes en la primera visión en la arboleda sagrada. Y el presidente Hinckley dijo de una manera hermosa una vez que ese fue el testimonio más poderoso de Jesucristo dado en esta dispensación. Cuando el mismo Padre dijo, «Este es mi Hijo amado,
Cuando Dios el Padre da testimonio de que Jesús es el Cristo, entonces no hay un testimonio más poderoso disponible. Tienes esos 4 casos cuando el Padre da testimonio del Hijo. También tienes un par de casos en 2 Nefi 31, donde Nefi escucha la voz del Padre. Y tienes otro en el Amán 5, donde Nefi y Leí están en prisión y escuchan la voz del Padre hablando. Luego podrías debatir si Moisés ganó. En otros lugares es el Padre hablando, o si era Jesús hablando bajo autoridad investigativa divina. Así que solo me voy a quedar con los que he mencionado ahí, que sabemos con certeza, ese es el Padre hablando. Me fascina que solo hay una palabra que se repite en cada uno de esos, los 4 grandes, y luego los 2 en 2 Nefi 31 y el de Elamán 5. Una palabra que se repite en todos esos, y es la palabra amado que se usa aquí de nuevo. Es su Hijo amado. Es asombroso que Jesucristo sepa cognitivamente que el Padre Celestial lo ama. Eso no está en duda para él. Él lo entiende, pero el Padre Celestial lo dice una y otra vez, y cada vez que presenta a su Hijo, lo presenta como el amado. Para nosotros hoy, en esta restauración en desarrollo, creo que hay un mensaje. El amor realmente es el mayor motivador. Tus seres queridos no deberían pasar mucho tiempo sin escuchar o experimentar tu amor, tus expresiones de amor hacia ellos de manera adecuada. No solo 1 o 2 veces, sino una y otra vez. Es uno de esos pequeños frutos de la restauración que creo que cada uno de nosotros puede aplicar. Y no es difícil encontrar maneras de expresar más plenamente nuestro amor por aquellos que nos rodean y que Dios nos ha dado en nuestra vida. Puedo enviarle un mensaje de texto a mi hijo, ahora mismo diciéndole que lo amo. Y sé que lo verá porque sé que está en su teléfono. Y eso no es difícil. No es difícil simplemente expresar ese gesto. Nuestro amigo y mi colega Brad Wilcox, lo escuché tomar esta idea de cómo el Padre habla sobre el Hijo y hacer una aplicación a las familias. Un poco como lo estás haciendo ahora. Hasta donde recuerdo, mira cómo este padre habla sobre los miembros de su familia frente a una gran audiencia. Pensé que era una gran aplicación. No es solo, este es mi hijo. Todos lo sabemos. Este es mi hijo amado. Me encanta. Estoy tan contento con él. ¿Cómo hablo de mi esposa en presencia de otros? ¿Cómo hablo de mis hijos en presencia de otros? ¿Se pregunta mi esposa alguna vez qué voy a decir sobre ella? ¿Qué gran aplicación? Aquí está el ser perfecto hablando sobre un miembro de su familia frente a otros. Brad es uno de esos que no solo lo habla, él lo encarna. Él no solo habla sobre la gracia, él no solo habla sobre el amor, él lo vive, es hermoso de ver. Lo hace. Y es realmente hermoso recibir de él. Lo es. Él ama a la gente. Cuando lo veo venirse, bueno, prepárate. Voy a recibir un cumplido y un abrazo. Y eso es motivador. Lo es. ¿Quieres ser mejor? Entonces, para terminar el versículo 1 dicen, por el poder del Padre, Jesús resucitó y ganó la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Pinta esta imagen del tipo de relación, una conexión que quiero con Jesucristo. Él no es solo una estatua o solo una imagen en la pared o una palabra en una página. Él es literalmente el Hijo de Dios, enviado para ser mi Salvador y Redentor personal, mi ejemplo. Él caminará conmigo. Y cuando caigo, lo cual hago mucho más de lo que debería, Él está ahí. Cuando estoy feliz, Él está ahí. Cuando estoy perplejo, Él está ahí. Cuando estoy herido, Él está ahí. Y lo increíble para mí es que analizo qué tipo de relación sería con un ser humano. Sí, cada vez que esta persona venía a mí, simplemente venía y decía cosas similares a las que suelen decir, y luego se iban. Usualmente solo vienen cuando están realmente heridos o cuando realmente necesitan algo. ¿Qué tipo de relación sería esa? Para mí, lo que he estado reflexionando últimamente, ¿cómo puedo realmente caminar con el Salvador? Me encanta ese nuevo himno en nuestro libro de himnos. Creo que es el himno 1004, si no me equivoco. Andaré con Cristo, y conmigo Él andará, lo que significa no solo cuando estoy en problemas, no solo cuando estoy herido, sino caminar con Él cuando estoy feliz,
caminar con Él cuando estoy trabajando en un proyecto, caminar con Él cuando estoy creando, caminar con Él cuando voy a enseñar, o mientras estoy enseñando, o después de haber enseñado. Caminar con Él cuando estoy en roles administrativos, involucrarlo e incluirlo y sacar fuerza de Él, y mirar su vida como verdaderamente el ejemplo a seguir. ¿Qué debería hacer aquí? Bueno, ¿qué hizo Jesús en situaciones similares? Y tenerlo más presente en mi mente, en lugar de ser un pensamiento secundario. ¿No te encanta eso del nombre de la iglesia? La iglesia de Jesucristo. Y vamos a incluirlos a todos ustedes también. De los santos de los últimos días, o como me gusta decir, de los que intentan ser, realmente esperando ser santos de los últimos días. Me alegra que hayas dicho eso. Tyler, usaste una frase. Nefi una vez lo llama mi Jesús. Sí, siempre he pensado en cómo es tan universal y poderoso, pero también puede ser mi Jesús, y puedo caminar con Él. Y creo que es solo una vez, ¿verdad? Él usa esa frase, pero me glorío en mi Jesús, creo. Así es como quiero pensar en ello, como una relación de la manera en que lo hizo Nefi. Juntas todo eso en esta restauración en desarrollo. Y Hank, mencionaste incluso el nombre de la iglesia, lo cual en realidad nos lleva al versículo 6. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia del Nuevo Testamento de Cristo restaurada. Incluso eso es fascinante para mí, porque cuando la Iglesia se restauró el 6 de abril de 1830, en el norte del estado de Nueva York, no se le dio ese nombre, era solo la Iglesia de Cristo. Y luego, 4 años después, se convierte en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Entonces, si vas al templo de Kirtland, ves que fue construido por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y luego, no fue hasta la sección 115, versículo 4, que el Señor nombra oficialmente su Iglesia por última vez, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y Él dice, así se llamará mi Iglesia. El presidente Nelson ha hecho un trabajo increíble al volver a enfatizar la importancia de ese nombre. Y como ya mencionaste, Hank, la conexión de Jesucristo y los santos de los últimos días, perfección combinada con imperfección mientras caminamos, de la mano, y crecer para ser más como Él. ¿De eso se trata la iglesia? Así que si vas a la reunión sacramental, o a la escuela dominical, o a la sociedad de socorro, o a la reunión del sacerdocio este mes, y si estás buscando la perfección, deja de buscar horizontalmente y empieza a buscar verticalmente porque la encontrarás siempre. Jesucristo, la perfección siempre está ahí, pero no la vas a encontrar horizontalmente. Vas a encontrar a un montón de personas que, al igual que tú, están luchando por descubrirlo, lo que deberían hacer y cómo deberían hacerlo, y a veces van a cometer errores. Y esa es la belleza de estar en una organización como la Iglesia de Jesucristo, que estamos bajo su dirección, y Él nos está llamando a trabajar con Él, por imperfectos que sean nuestros esfuerzos, por desafiladas que estén mis tijeras de podar y mi sierra. Él todavía dice, Tyler, ve y encárgate de esa rama de allá. Sí, es hermoso. Lo es absolutamente hermoso. ¿Y cuán amables podemos ser unos con otros? Estoy agradecido por los miembros de mi barrio que entienden que con mi familia estamos intentando, al igual que ellos. Eso es maravilloso. Mi corazón está lleno hoy mientras hablamos de estas cosas. Puedo decir que estoy sintiendo el Espíritu Santo. Estoy más en sintonía con el Espíritu Santo mientras discutimos esta proclamación. Es un documento inspirado. Ya he marcado solo las primeras. ¿Cuántas serían? 6 palabras. Proclamamos solemnemente que Dios ama. Cuando yo pienso en uno de los relatos de la primera visión, José Smith dijo, mi alma estaba llena de amor y durante muchos días pude regocijarme. Empieza con una relación. Dios ama. Y José sintió que iba a necesitar sentir eso para siempre. ¿Verdad? Qué manera tan inspirada de empezar. Me encanta que hayas dicho eso, Tyler. Él ama a sus hijos. Ese es el punto de partida. Y creo que ese también fue un punto de partida para Nefi cuando tuvo su pregunta. Bueno, sé que Dios ama a sus hijos, pero no conozco el significado de todas las cosas. Oh, ese es un versículo útil para todos nosotros, con todas las cosas extrañas, contradicciones y tristezas. Bueno, hay una cosa que sé que Dios ama a sus hijos. Qué punto de partida tan importante para nosotros. Amén. Y si consideras
¿Cuál fue la primera palabra escuchada en todos los eventos desde que se desarrolló la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo? La primera palabra pronunciada resultó ser simplemente un nombre, José, pero dicha de tal manera que tuvo que destilarse en el corazón de ese pequeño granjero, donde él podía sentir no solo que era amado por Dios, sino que Dios lo veía y conocía individualmente. Como dijiste, él iba a necesitar eso, porque desafortunadamente tú y yo no podemos vivir en mesetas espirituales más que cualquiera de los profetas de la antigüedad o en la historia de la Iglesia pudo vivir en estas mesetas espirituales, simplemente caminando, bañado en la luz de manifestaciones celestiales. Tienes esas experiencias en la cima de la montaña, pero luego tienes que bajar a la vida y soportar el valle de la sombra de la muerte. Y debe haber habido innumerables veces en su vida en las que decía, no puedo hacerlo. No soy lo suficientemente fuerte. No soy lo suficientemente instruido. No soy lo suficientemente capaz. Esos recuerdos espirituales del amor de Dios que se le habían manifestado en esas cimas de revelación, tenían que ser capaces de sostenerlo. Y francamente creo que hoy ese es uno de los mensajes para nosotros. Probablemente hay personas escuchando que están luchando con dudas y miedo, y luchando con su fe y preguntándose si podrán avanzar en el Evangelio de Jesucristo. Si José estuviera aquí, diría, retrocede en tu mente, busca en tu memoria espiritual y encuentra esas cimas de revelación donde Dios ha manifestado su amor hacia ti. Piensa en un momento de tu vida cuando supiste que Dios estaba contigo, que te vio, que te amó, y eso quizás pueda proporcionar suficiente combustible en el tanque para pasar por esta siguiente fase en el valle de la sombra de la muerte. Cuando pienso en por qué enviamos a nuestros hijos e hijas y a nuestros abuelos por todo el mundo, personas que amamos, no queremos enviarlos lejos. Tyler, tienes uno ahora mismo. Está en México ahora mismo. ¿Y John? 2. Estábamos hablando antes sobre tener a toda la familia junta. No estaremos todos juntos para una foto familiar hasta junio de 2026. Es increíble pensarlo. Estoy a punto de enviar a uno. ¿Por qué estamos haciendo esto? Proclamamos solemnemente. Por eso están allí nuestros misioneros, que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Estamos motivados. Por ese mismo mensaje de amor, no se trata de números. Se trata de decirle a la gente, hacerles saber que Dios te ama. Hay un Dios y te ama. Y Él caminará contigo. Sí. Si saltas al versículo 2, esta es la razón por la que estaban haciendo esta proclamación bicentenario. Hace 200 años, en una hermosa mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, buscando saber a qué iglesia unirse, fue al bosque a orar, cerca de su hogar, en el norte del estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Me encanta esta cita que viene del discurso Buscar aprender por fe, del elder David Bednar. Te acordarás cuando él era un nuevo apóstol y habló con los maestros de seminario, instituto y educadores religiosos de todo el mundo. Uno de los mejores discursos jamás dados sobre el aprendizaje. He leído eso una y otra vez. Esto es lo que él dijo. Fíjate que la pregunta de José no se centraba solo en lo que necesitaba saber, sino también en lo que necesitaba hacer. Y su primera pregunta se centró en la acción y en lo que debía hacerse. Su oración no era simplemente ¿cuál iglesia es la correcta? Su pregunta era ¿a qué iglesia debería unirse? José fue a la arboleda para aprender por fe. Él estaba decidido a actuar. Creo que la mayoría de nosotros caemos en esta trampa, de ver a Dios solo como el banco de respuestas del cielo. Eso. Tengo curiosidad. ¿Qué es esto? Y tengo curiosidad sobre este doctor. Y tengo curiosidad sobre este factor o esta afirmación. Pero hay una diferencia cuando vamos al cielo. No con una pregunta de curiosidad, sino con una pregunta basada en la agencia, diciendo que tengo una intención real. Voy a actuar según la respuesta que se me dé. ¿Qué quieres que haga? No solo qué quieres que sepa. Esa es una transición poderosa en nuestra conexión con el Padre Celestial y con Jesucristo, cuando ponemos nuestro albedrío en el altar.
mencionaste la palabra que iba a decir. Cuando hablamos de algunas de las palabras finales de Moroni, él dice, pide con un corazón sincero y con verdadera intención. Siento que la parte de la verdadera intención es realmente tengo la intención de actuar. Simplemente no quiero saber, realmente tengo la intención de hacer algo al respecto. Lo que escucho, le dices al Señor que realmente vas a hacer lo que te diga. Cuidado, porque te va a responder. Y eso es algo en lo que todos podemos reflexionar mientras estudiamos este año. Hemos hablado sobre querer tener nuestras propias experiencias personales con el Señor. Cuando le pidas al Señor, piensa, si obtengo mi respuesta, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Tengo la intención de seguir adelante con lo que recibo? Si no lo estás, ¿no sería misericordioso por parte del Señor no responderte en ese momento? Es algo increíble poder usar la frase del Salvador porque Él nos enseñó cómo usarla. Señor, aquí estoy. Envíame. Seré tu hijo o seré tu hija. Y decirlo en serio, sin importar lo que esa respuesta implique, como has dicho, es poderoso. Próximamente en la segunda parte de este episodio. Hace un par de meses, nuestro amigo que ya mencionamos antes, Anthony Sweat, entró en mi oficina y me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Me dijo, Griff, ¿estás encontrando alegría en tu asignación administrativa en educación religiosa en este momento? ¿Estás encontrando alegría? Y tuve que detenerme y pensar por un momento.